Bienvenidos a la conferencia. Los ataques también pueden ser internos, por José Luis Cruz. Presento al ponente. José Luis Cruz es un apasionado de la ciberseguridad. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de seguridad para gobierno y empresas privadas. Ha participado en la coordinación e implementación de controles de seguridad para grandes organizaciones y como conferencista en distintos eventos de ciberseguridad. Fundó EasySec con el objetivo de hacer la ciberseguridad más fácil. Es creador de contenido con su podcast, José Luis Sebringas, Ciberseguridad, y artículos para EasySec. Bienvenidos. ¿Sabías que los ataques externos no son las únicas amenazas de las que tenemos que proteger a nuestra organización? Existe también lo que conocemos como ataques internos, que son generados desde el interior de la empresa y que también generan daños sustanciales económicamente para la organización. Recordarás el caso de Lapsus, este grupo criminal que vino a revolucionar el mundo de los ciberataques. ¿Y por qué lo hizo? Porque cambió la forma en que se realizaban. Comenzó a contratar personas del interior de las empresas para que pudieran proveerles el acceso y desde ahí ellos generar su ataque para poder generar pérdidas económicas para la organización o algún daño. Algunas de las empresas que fueron víctimas de este grupo son LG, Vodafone, Ubisoft, Nvidia y algunas otras que perdieron muchísimo dinero, pero después de haber sufrido este ataque, comprendieron que tenían que protegerse de los ataques internos también. Un ataque interno de este tipo genera en promedio de forma anual una pérdida de 15.4 millones de dólares para las organizaciones. Esto ha incrementado desde el 2020 un 44%, un número bastante elevado que podrás ver que desde la pandemia aumentó. ¿Y por qué aumentó? Porque las organizaciones perdieron la visibilidad de lo que hacían sus usuarios en sus equipos, en su día a día, en la forma en que trabajaban. No tenían esa visibilidad y sus usuarios estaban trabajando desde casa. Anteriormente podían controlarlos ya que desde las oficinas tenían sus protecciones, ya sea un firewall, un DLP o algún tipo de protección que tenían, pero después de esto tuvieron que trabajar desde casa, lo que generó que ahora no tuvieran que proteger un lugar, ahora tenían que proteger 10, 20, 30, 40, 50, 60 lugares, dependiendo de cuántos usuarios tenía la organización o tiene esa organización. Es por eso que ahora en la actualidad no existe esa visibilidad o la visibilidad que se tiene de lo que hacen los usuarios es muy poca. El 68% de las filtraciones de datos, filtraciones de información, llevan meses a las empresas darse cuenta de que las han sufrido. No se dan cuenta cuando suceden al momento o poco tiempo después, tardan mucho tiempo para darse cuenta. Algún ejemplo que te puedo dar sobre esto es un clásico ya muy conocido y que espero que no te sientas identificado. Cuando un vendedor o un account manager se va de tu empresa, se va con la competencia, pero se lleva la base de datos de clientes. Tú no te das cuenta y se llevó esa información, se llevó los datos de tus clientes actuales y tal vez al momento no tengas alguna afectación, tal vez al momento no haya pérdidas o no te des cuenta, pero después de unos meses comienzas a ver que tus clientes están yendo con la competencia, comienzas a ver pérdidas económicas en tu organización porque estás perdiendo clientes y te das cuenta que están con tu competencia donde está la persona que se fue, que antes trabajaba para ti. Aquí puedes ver que se pierde dinero, espero que así lo veas porque realmente se pierde mucho dinero. También podemos hablar de distintos tipos de insiders o distintos tipos de amenazas internas como también se les conoce. Pero vamos a definir lo que es un insider. Vamos a saber qué es un insider primero. Un insider o una amenaza interna es un usuario que tiene acceso legítimo a nuestra información, a la información de la empresa. Tiene acceso, tiene privilegios, puede modificar, puede crear,
probablemente sea un usuario con alto rango, bajo rango, dependiendo del puesto en el que esté. Estos usuarios pueden generar un ataque interno de forma incidental, de forma accidental, y también lo pueden hacer de forma maliciosa. Pueden buscar dañar a la empresa y hay que tener mucho cuidado con ellos, porque si no, te podría costar mucho dinero y también podrías tardar en darte cuenta de que sufriste algún tipo de incidente. El 45% de los empleados se llevan la información de su trabajo a la casa o a la competencia o con los criminales. El 45% de los ex empleados, imagínate, casi el 50, uno de cada dos se está llevando tu información y tú no te das cuenta. Tú no tienes la visibilidad y no te das cuenta hasta que tienes problemas económicos, hasta que ya estás perdiendo, hasta que ya estás sufriendo algún tipo de incidente. Por eso hay que tener mucho cuidado con los insiders. Existen distintos tipos de insiders que podemos encontrar dentro de las empresas. Uno de ellos es el goof, que es un usuario que no tiene conocimientos, que no actúa de forma maliciosa, pero que es engañado, que también intenta burlar los controles. Espero que no te suceda esto en la organización, pero es muy frecuente encontrar usuarios que están buscando burlar los controles de seguridad en todo momento, ya sea a través de un software como Ultrasource, como Tor. Están buscando saltarse los controles, están buscando evadirlos, ya sea que tú no permites dispositivos y ellos están forzosamente queriendo conectarlos, y es aquí donde se genera el incidente. Ellos no lo hacen de forma maliciosa, simplemente su desconocimiento, su falta de conocimiento lo va a generar un incidente. También existe el que se llama colaborador, que es el que te comentaba que trabajó con el grupo cibercriminal Lapsus. Estos colaboradores generalmente están dentro de la organización y trabajan en conjunto con grupos criminales, con personas maliciosas que quieren afectar a la organización, obteniendo al final un beneficio económico que créeme que es muy bien remunerado. Si acaso busca información sobre cuánto pagaba Lapsus por darles el acceso. Estos colaboradores lo hacen de forma maliciosa, al final van a decir yo no fui, y si no tenemos los controles para saber que ellos fueron, vamos a tener un problema para detectar desde dónde y cómo se generó el incidente. También pueden existir colaboradores que sean extorsionados por grupos criminales, que estén sufriendo algún tipo de extorsión y actúan ya sea por cuidar a su familia, por cuidar su vida, por miedo, y esto también se puede convertir en un insider. Otro tipo es el lobo solitario, que es un usuario, una persona que actúa de forma independiente completamente y su único objetivo es dañar a la empresa. Normalmente son usuarios molestos con la organización, usuarios que quieren afectar a la empresa de alguna u otra forma y que están en constante búsqueda de generar algún daño. Hay que tener cuidado con esto, también son muy comunes. Recordarás de algunos casos, espero que no te haya sucedido a ti, pero un ejemplo de esto es cuando un usuario de IT, el administrador de tu infraestructura, se va de la empresa de un día para otro, decide que el día de mañana ya no va a ir a trabajar y ya no regresa. En ese momento tú perdiste el acceso a tu infraestructura, ya sea por malas prácticas, ya sea porque no tienes procesos definidos, no tienes políticas definidas, y este usuario era el único que tenía el acceso a tus activos, a tus controles, y ahora no tienes acceso completo. ¿Te va a costar? Claro que te va a costar, ya sea en tiempo y en dinero. ¿Por qué? Vas a tener que contratar a alguien que te proporcione el acceso a esa infraestructura si es que no logras contactar a esta persona maliciosa, o vas a tener que reinstalar, reconfigurar y volver a hacer todo desde cero en tu infraestructura, lo que te va a generar un costo económico y de tiempo. Hay que tener mucho cuidado con estos, hay que cuidar que nuestras políticas y nuestros procedimientos se lleven al pie de la letra, porque si no podemos llegar a tener este tipo de problemas.
¿Y cómo vamos a detectar a los insiders? ¿Cómo podemos detectar a estas amenazas internas? Existen muchas formas, pero la principal es con el monitoreo, con una monitorización constante de las actividades que hacen, pero hay algunos puntos que te voy a dar como recomendación. Cuando un usuario descarga grandes cantidades de datos o grandes cantidades de información, tendrías que poner foco para ver por qué lo está haciendo. También cuando accede a datos confidenciales a los que normalmente no debería de ingresar, los que normalmente no debería de consultar. También puedes encontrar intentos de acceso a datos o archivos o a información que no tienen acceso a ellos, que no están dentro del área de trabajo de ellos. Esto también te puede alertar y prender los focos para que puedas poner mucha atención en ese usuario. Otro punto que también te puede ayudar a detectarlo es el intento de acceso a sitios web o aplicaciones no autorizadas. Normalmente, por ejemplo, si tienes controlado el acceso a algún file server en la nube, te vas a dar cuenta que el usuario constantemente va a intentar entrar a este tipo de sitios. Otro punto que podemos detectar es la copia inusual de información. Puedes ver si tienes activada la auditoría de archivos en tu organización, verás que un usuario copia demasiada información y esto no es normal conforme a sus actividades de trabajo. Esto te puede ayudar a alertar. El envío de datos confidenciales fuera de la organización, ya sea por correo electrónico, por dispositivos, por algún medio. Esto también es un foco rojo que deberías de estar poniendo atención. Otro punto es cuando un usuario comienza a buscar trabajo, cuando comienza a ingresar a páginas de búsqueda de trabajo, hay que ponerle ojo porque ese usuario significa que ya no está contento con la organización y posiblemente está queriéndose ir. Entonces hay que cuidar que no se lleve nuestros datos. Recuerda el agente de ventas que te comenté al principio. Otro punto es que van a intentar obtener acceso a información o datos a los que no están autorizados, ya sea consiguiendo un usuario, una clave o intentando ellos entrar a las carpetas, a los archivos. Hay que poner mucha atención en esto para que podamos detectarlos a tiempo y podamos estar ahí, podamos estar monitoreando todas sus actividades. ¿Y cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos cuidarnos de estos insiders? Bueno, la forma correcta es con controles, con monitorización. Algunos de los puntos que te voy a dar son solo algunos, pero puedes tener muchísimo más. Tenemos que cuidar la navegación web, hay que controlar la navegación, hay que estar al pendiente de dónde están entrando y dónde están intentando navegar nuestros usuarios. Tenemos que tener un control de dispositivos, tenemos que controlar lo que se conecta a los equipos para que no vayan a conectar alguna puerta trasera, algún acceso hacia algún equipo que les dé acceso a información confidencial. También tenemos que tener en cuenta que el software de soporte de remoto debería de estar controlado y debería de estar monitorizado. Otro punto a tomar en cuenta es la auditoría de nuestros archivos, la auditoría de la información, la auditoría de todo lo que sucede con las actividades que realizan en nuestros datos, también la auditoría de los dispositivos, de los equipos, de los logueos. Todo esto son controles que necesitas para poder detectarlos a tiempo. Un punto muy importante y que creo que es el principal para detectarlos es un software de protección de datos o un DLP que te va a ayudar a saber principalmente qué hacen tus usuarios en sus archivos, qué están moviendo en la red, qué están enviando, qué está entrando, toda la información cuando probablemente copien, descarguen, eliminen datos que no deberían. Un DLP te va a ayudar a detectarlo a tiempo, pero todos estos controles no sirven si no existe un monitoreo constante de lo que sucede, de los registros. Es por eso que tienes que tener a alguien que esté monitoreando esos registros para poder correlacionarlos y detectar cuando alguien está comenzando a actuar como insider. Otro punto que debes de tener en cuenta es que deben de estar
en constante comunicación las áreas de TI y el área de recursos humanos o el área de seguridad y recursos humanos, depende cómo lo tengas dividido. Porque así, cuando a una persona se le va a dar de baja, esta persona se le debe de informar al área de TI para que le pongan foco en el monitoreo, para que pongan foco en lo que está sucediendo y no haya ningún problema. Es muy importante que lo tomes en cuenta, que deben de estar en conjunto trabajando para que entre las dos áreas puedan detectar este tipo de incidentes. Créeme que sucede esto y puede causar muchos daños. Como ya te dije, los daños pueden ser muy sustanciales. Muchos millones de dólares que pueden llevar a la empresa a la quiebra, que pueden generar un daño a la reputación de la organización y todo esto causado por un insider. ¿Te habías puesto a pensar que desde la organización pueden también generarse los ataques, que el usuario en el que más confías de tu empresa también puede generar un ataque y puede robar información, puede generar un daño a la empresa, incluso un director, un socio de la organización que esté descontento? Entonces hay que estar muy pendiente de eso, poner mucha atención en lo que se habla también, cómo un usuario se dirige para con la empresa, cómo habla de la organización. Probablemente está descontento y está hablando en los pasillos de forma negativa de la organización o de algún director. Esto puede generar algún insider, esto puede generar y debe de alertar a los usuarios, principalmente a los que están controlando los accesos, a los que están monitoreando sobre un comportamiento no deseado de los usuarios. Hay que también tener en cuenta que malos salarios, trabajos excesivos, todo esto puede generarlo. Entonces, como ves, es un tema bastante interesante que nos podría llevar muchísimo más tiempo el hablarlo aquí y que puede debatirse bastante y que podemos estar en constante comunicación sobre esto, pero espero que con toda esta información que acabamos de platicar te quede más claro lo que es un insider, cómo te puede afectar, lo que se puede llevar de tu empresa y si ya te ha sucedido antes, que es muy común, créeme que esto sucede en las organizaciones, es muy común que los insiders o amenazas internas generen fraudes, generen pérdidas, generen daños reputacionales y muchísimas más cosas. Entonces, espero que si ya te sucedió en estos momentos, tú ya estés implementando controles, que ya estés monitorizando la actividad de tus usuarios para que puedas tener esa visibilidad que te va a llevar a detectar a un insider de forma temprana antes de que te genere un daño reputacional, un daño económico o un daño a la operación de tu organización. Con esto me despido, te agradezco por haberte quedado hasta este minuto. También agradezco al Consejo de Seguridad de la Información por aceptar esta ponencia y espero que nos sigamos viendo en sesiones posteriores. Que tengas un excelente día. Gracias, José Luis, por tu ponencia. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas, te las voy a leer para que podamos responderlas. Sergio, él menciona, en donde trabajo renunció una persona y después se dieron cuenta de que todavía tenía acceso a su correo y estuvo contactando a algunos clientes desviando compras. ¿Cómo se puede evitar algo así nuevamente? Ok, sí, para este tema principalmente tenemos que hacer uso de nuestras políticas, de nuestros procedimientos, principalmente de altas, bajas y cambios. Aquí es muy importante contar en la organización con una política bien definida donde se especifique lo que debes de hacer durante una baja de un usuario, los controles que deberías de estar tomando en cuenta para establecer lo que debes de dar de baja y tener principalmente un checklist o un posible checklist donde digas todas las aplicaciones, todos los accesos a los que ese usuario tenía pues acceso y darlos de baja. El área responsable de dar de baja
estos accesos, debería de tener y listar todo eso para tener una correcta documentación y un seguimiento de que sí se realizó la baja, porque puede suceder esto. Normalmente, si no tienes este checklist o no hay una política, no hay una documentación de todo lo que tenía acceso el usuario, puedes caer en este tipo de errores donde te falló o te faltó desactivar el correo, como en el caso que nos comentas. Y aquí es por eso, porque probablemente el usuario que dio la baja lo hizo de forma rápida, no tenía, era nuevo, no tenía conocimiento de todo lo que tenía el acceso y le faltó eso y generó este tipo de problemas que al final de cuentas te puede llevar a que se cometan fraudes, se cometan pues robo de información que debería de tener ahí un control. Y si no hay este tipo de políticas, vas a sufrir o las organizaciones van a sufrir porque normalmente sabemos que dentro de la operación del usuario probablemente cambió de puesto, lo subieron, lo ascendieron y pues los controles aumentaron o los accesos aumentaron y aquí ya no se llevó el control. Para eso nos sirve el tema de control de cambios también, para llevar el correcto seguimiento y tener todo lo que tenía el usuario y al final darlos de baja y no tener este tipo de problemas, pero es muy frecuente que suceda. Gracias. Alberto menciona, ¿existe alguna lista de aplicaciones que puedo usar para seguir las recomendaciones mencionadas para el monitoreo? Aquí existen algunas aplicaciones, principalmente lo que nos va a ayudar es una herramienta de protección de datos, te va a ayudar con el control de lo que se hace en tus archivos, en tus documentos, en lo que hace el usuario en esta información. También el tema de control de navegación web te va a ayudar para detectar cuando se están intentando ingresar a ciertas páginas que no están permitidas. Realmente todo lo que tú tienes de controles en tu infraestructura te va a ayudar, pero requieres monitorear esas consolas. Si tú como organización tienes un anti-malware, por ejemplo, que no está centralizado en una consola de administración, vas a fallar en este punto porque no vas a poder ver los logs de todo lo que está sucediendo en tu organización, no vas a tener esa visibilidad. Entonces se recomienda tener una consola centralizada, ya sea de anti-malware, de LP, de firewall, de logs, todo eso para que puedas tú ya como tal poner foco en el monitoreo y ver lo que está sucediendo. Y si no, hay algunas organizaciones ya más grandes que lo hacen a través de un SIEM, que ahí concentran todos los logs y con base en políticas, en casos de uso que implementas, puedes detectar ciertas actividades sospechosas que te ayuden a prevenir este tipo de incidentes. Pero si no tienes un SIEM, lo haces revisando las consolas, probablemente entras en un horario fijo o ciertos horarios, estás revisando constantemente los registros para poder detectar alguna actividad que sea anómala. Y pues, ¿cómo vamos a saber que es anómala? Debemos o tenemos que definir un umbral del comportamiento del usuario. ¿A qué me refiero con esto? Si tus usuarios trabajan de cierta forma todo el tiempo y es como constante, ese sería tu umbral. Y cuando un usuario sobrepase eso, por ejemplo, un día en promedio copian 100 archivos al día y un usuario un día en un horario específico copió 1000 archivos, en ese momento sobrepasó el umbral y tendrías que estar revisando qué es lo que sucedió para que puedas saber si realmente es una actividad sospechosa o no. Estas herramientas te van a ayudar y se requieren para evitarlo. Si no, no lo vas a poder lograr. Incluso la auditoría de archivos de Windows, si tienes un file server, con eso puedes cumplir el tema de estar revisando qué es lo que sucede, pero te recomendaría eso, la parte de protección de datos, un software de DLP, el anti-malware, control web y bueno, todo lo que tiene que ver con la red y la infraestructura. Perfecto. Sergio menciona sobre los ejemplos que estabas dando, justo eso nos pasó. No supimos hasta una semana después de que el empleado había renunciado y Recursos Humanos no nos notificó. Sí, como les comentaba, tienen que estar en constante comunicación con RH, con Recursos Humanos, para evitar esto, porque normalmente a nosotros como
pues el área de seguridad o el área de IT nos avisan ya que el usuario ya no está laborando, o no tenemos esa comunicación de que nos digan, el usuario ya dejó de laborar o deja de laborar a tal hora, se le va a dar la baja, y ahí es cuando caemos en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros como área de IT o área de seguridad, en el caso de que se tenga, debemos de estar enterados. ¿Para qué? Para poder poner un foco en el monitoreo de ese usuario y validar que no esté realizando alguna actividad sospechosa, que no esté realizando alguna copia o intento de copia de información, y poder evitar este tipo de incidentes. Es muy común realmente el tema que les comenté, los ejemplos de la base de datos de los clientes. Esto sucede bastante y pues hay que buscar la forma de evitarlo, y lo podemos hacer así. Una forma que se utiliza o que algunas organizaciones hacen es que informan antes al área de seguridad, al área de IT, y el usuario le dicen, por ejemplo, el usuario va a dejar de laborar hoy, solo se presenta y va a entregar sus cosas. Entonces, un día antes, el área de IT o el área de seguridad hacen la baja de ese usuario para que cuando llegue ya no tenga acceso y solo procede el tema de la baja. En algunas ocasiones se puede ver un poquito drástico esto, pero es por proteger la información de la organización, y así es como podríamos evitarlo. Hay que estar en constante comunicación con el área de recursos humanos, porque no sabemos cuándo se puede ir o no un usuario o puede cambiar de puesto. Maite Zúñiga menciona, excelente plática, es importante concientizar que la comunicación y la prevención hace la diferencia. Sí, claro, y aquí hay que tener muy en cuenta este punto de los insiders o las amenazas internas, porque cualquiera se puede convertir en una amenaza interna, como les comenté. Incluso un usuario que no tiene conocimiento, que lo hace de una forma no intencional, puede generar un incidente de seguridad o puede generar ahí algún robo de información, algún daño a la organización por desconocer este tema. Y nosotros como especialistas o como el área de IT debe de estar siempre alerta para poder prevenirlo, y en caso de que no se prevenga, pues bueno, disminuir el impacto de lo que podría suceder. Denise Soto menciona, ¿invadimos la privacidad de nuestros usuarios al monitorear su actividad? Este es un tema importante porque muchas veces con la implementación de un software de protección de datos o un DLP o Data Leak Prevention, como quieran llamarlo, creemos que podemos invadir la seguridad, la privacidad de nuestro usuario porque estamos monitoreando lo que se hace en el equipo, pero realmente no estamos registrando lo que el usuario escribe, no estamos registrando las conversaciones, no se está pasando. Hay que cuidar mucho esa línea de no pasarnos de la raya para que nuestros usuarios igual no se sientan invadidos y no caigamos en temas de invasión de privacidad de ellos. Hay que buscar un software, porque sí existen softwares que te ayudan incluso a grabar lo que el usuario está haciendo, grabar pantallas, grabar el audio de lo que está diciendo. Incluso también te ayuda a registrar lo que escribe, y en este punto pues ya estarías pasándote un poco de la raya. Entonces el Data Loss Prevention y la auditoría lo que hace es monitorear y registrar toda la actividad sobre las políticas o sobre lo que definimos en nuestras políticas. Por ejemplo, si nosotros dijimos que los usuarios no pueden enviar documentos catalogados como confidenciales a cuentas públicas, ya sea de Yahoo, Gmail o Outlook, entonces lo que vamos a registrar va a ser eso. Cuando un usuario intente enviar un documento confidencial a través de su herramienta de correo a alguna de estas cuentas, lo vamos a detectar, lo podemos bloquear y le vamos a informar al usuario que la actividad no es válida. ¿Esto en qué nos va a beneficiar? A final de cuentas, o después de un tiempo de ciertos bloqueos, el usuario también comienza a educarse en esa parte de seguir las políticas, de llevar las políticas de la empresa de seguridad conforme fueron establecidas, y dejará de realizar este tipo de actividades.
Normalmente cuando implementas alguna herramienta de protección de datos al inicio o los primeros meses es un poquito difícil porque empiezas a bloquear muchas cosas, empiezas a detectar muchos vicios de los usuarios que probablemente realizaban actividades de una forma no correcta y genera un poquito de problemas o de roces ahí entre el área de seguridad IT y el usuario, pero es parte de ir avanzando, es parte de ir madurando nuestro sistema y parte de ir madurando nuestros controles. Al final de cuentas, después de un tiempo, créanme que esos controles funcionan bien, ya no existen tantos alertamientos, ya no hay tanto problema con el usuario y pues nos ayuda a proteger la información y que no sea fugada, ¿no? Eso es importante para las organizaciones. Gracias, José Luis. Finalmente, ¿nos compartes tus recomendaciones finales y conclusiones de tu ponencia? Sí, aquí tenemos que recordar que los ataques en promedio, más del 90% de los ataques que suceden en las organizaciones requieren de interacción humana. Hay que tener mucho cuidado, hay que capacitar a nuestro personal, tienen que estar capacitados en las políticas de seguridad que la organización está implementando y en los controles de seguridad que están implementados para que sepan el por qué y para qué. También hay que tener en cuenta que el costo de una amenaza interna en promedio es 20% de los ingresos anuales de la organización. Entonces, pues es un costo bastante elevado que debemos de tratar de reducir para que no nos salga tan caro. Y para poder hacerlo necesitamos tener un monitoreo constante y trabajar en la mejora continua de nuestros controles, de nuestras políticas, nuestros procesos, nuestros procedimientos, para que estemos evolucionando constantemente y madurando nuestro sistema de seguridad para detectar este tipo de amenazas. Nuestro trabajo como especialistas del área de seguridad es pues prevenir un incidente o reducir la probabilidad de que suceda un incidente, pero sí es, si llega a suceder, tenemos que disminuir el impacto que puede tener en la organización, porque un insider, tú no estás, la organización no está excluida de que un usuario, tú puedes tener 100 controles, 200 controles para proteger tu información, pero si un usuario tiene una libreta y copia la información manualmente esa libreta, pues ese tipo de controles se nos salen de las manos. Entonces, la correcta concientización nos va a ayudar a poder mantener o disminuir la probabilidad de que un ataque desde dentro suceda. Y pues bueno, los invito a seguirme en redes sociales. Estoy como José Cruz Bringas en Twitter, LinkedIn y EasySec MX en todas las plataformas, en el podcast, como ya lo mencionaron, José Luis Bringas, ciberseguridad. Y pues muchas gracias por el espacio. Espero que tengan un buen día y pues que se queden aquí para las siguientes ponencias que están bastante interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Y no sin antes, bueno, queremos mencionar lo que están diciendo. Sergio dice, es un tema interesante. No conocía el concepto de amenazas internas, aunque sí ese tipo de acciones que no siempre es fácil evitar. Y José Luis Gómez dice, muy buena ponencia, gracias por compartir. Efectivamente, muchas gracias por tu tiempo, gracias por también compartir el conocimiento. Y también, José Luis, te invitamos a continuar con nosotros en este evento. Y gracias por colaborar con el Consejo Sí para elevar la seguridad de la información y ciberseguridad de las organizaciones. Claro que sí, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.